creo que cada personalidad, ¿no? Desde el eneagrama distinguimos 9 personalidades que llamamos eneatipos, se adapta con sus estrategias justamente diferentes al sistema, a lo que le toca vivir, ¿verdad? Pero es cierto que un sistema, todo sistema y el educativo tiende a mantenerse, ¿no? Entonces hay una inercia muy grande. Y en especial el sistema educativo, si lo comparamos con el sistema económico, o qué sé yo, es lo que tú dices, de pronto no hay mucha diferencia de 100 años para atrás y hoy, si entramos a un aula, así como puede haber mucha diferencia de pronto en el ámbito productivo. Em, y esta pretendida normalización, ¿no? Es una, entendiendo la normalidad de determinada manera, ¿no? En el sistema educativo nació esa normalidad con la revolución industrial. Entonces, se trata como de producir en serie personas adaptadas a un determinado sistema productivo. Pero eso ya cambió. Y no solo estamos pensando en la educación para el sistema productivo, ¿no? Vamos mucho más allá. El libro se subtitula Una educación para la realización del ser, porque cada uno de estos 9 tipos describe una personalidad, pero también una esencia, lo que está por detrás de la personalidad. ¿No? La personalidad es como la máscara, personare, ¿no? Aquello de la tragedia griega, ¿no? Del teatro griego, de la máscara, persona, pero es lo que usamos, la máscara que usamos para adaptarnos a vivir en el entorno en que nos toca vivir. Pero detrás de cada máscara hay una esencia. ¿Mm? Pocas veces, diría yo, poquísimas veces en la educación somos conscientes de, de esta, en realidad, de estas dimensiones del ser humano. ¿Mm? Estamos más enfocados, o el sistema está más enfocado en los contenidos, en el hacer, en el deber ser. Muchas veces parece como que el principio rector es el miedo, ¿no? El miedo a la autoridad, qué va a decir el director, el inspector, las familias, y perdemos el foco en la persona que está aprendiendo. Entonces, si somos capaces de poner el foco en las personas, en mi caso trabajé con niños básicamente, o con estudiantes de universidad, ¿verdad? Si ponemos el foco allí, como que el peso o el corsé de las estructuras se diluyen bastante, ¿verdad? Porque esto puede más. Eso no quita que obviamente anhelamos que haya una transformación profunda, ¿verdad? Porque esto requiere instalarnos en otro paradigma. Y superar ese paradigma industrial o positivista del que proviene, ¿no? Deviene nuestros sistemas. Por eso ni la educación tuya ni la mía, aunque estemos en países diferentes, o hemisferio norte o hemisferio sur, o en generaciones para atrás, ¿no? Mamá o papá o los abuelos, no difiere mucho, ¿verdad? Pero evidentemente considerar la diversidad de las personas nos interpela y nos provoca pensar en cómo podría ser un sistema que tenga en cuenta estas realidades, distintos ritmos, distintos centros de interés, distintas formas de comunicarse, distintas formas de percibir. eh, entonces, eso implicaría cambios en muchos niveles y creo que se están dando como microexperiencias en muchas partes del mundo, ¿m? De iniciativas, a veces más desde las familias, que observan esto. ¿Por qué es que tantos niños, por ejemplo, están considerados, o niños y niñas, ¿verdad?, inadaptados en el sistema? No es problema de los niños, son ellos que se tienen que adaptar o es el sistema que no está viendo las necesidades que tienen. Entonces, sí, aspiramos y vemos que como mínimo tiene que haber una flexibilidad, una flexibilidad mucho mayor. Ujú. Claro, porque además estás tocando un tema cuando hablas de los diferentes ritmos, de las diferentes habilidades, el tema de la diversidad,
A ver, por un lado, en la escuela siento yo que hay como un impulso de competición, de Ujú, normalización, de clasificación, donde uno es el que gana y el resto, bueno, no está mm, en el primer lugar. Entonces, genera un tipo de relaciones de competencia, quizás no de cooperación, no porque no sea posible, sino porque no es la invitación del sistema educativo como tal a que existan relaciones ujú. más cooperativas. ¿El eneagrama nos puede ayudar en eso, en el ámbito educativo, a mejorar las relaciones, a aceptar más fácilmente la diversidad? ¿Cómo has notado vos que puede entrar el eneagrama en ese ámbito? Claro. Em, a ver, hay que despejar dos cositas, ¿no? En la formulación de la pregunta para no generar confusiones. El eneagrama no es mágico en sí, el eneagrama es una perspectiva de entendimiento del ser humano, ¿verdad? Es una explicación muy profunda que nos ayuda a entendernos quiénes somos como seres humanos, cómo funcionamos, cómo em, nos adaptamos a funcionar en sociedad, a convivir, ¿verdad? A establecer las relaciones, siempre con la motivación primaria, universal, de ser amados, de ser reconocidos, de obtener amor, como necesidad básica universal, ¿verdad? Y siempre con el anhelo de ser felices. Eso cualquier cultura, cualquier este, persona de distintos sexos, religión, creencia, opción política, idioma, país, lo siente, ¿verdad? Y es algo muy, bueno, reconocible. El tema es que según las circunstancias fuimos conformando una estructura de personalidad y eso es lo que nos ayuda el eneagrama a entender. ¿Mm? Primero nosotros mismos, porque como docentes somos nosotros la herramienta. ¿Mm? Entonces, el eneagrama es más que una herramienta de autoconocimiento, es todo un camino de autoconocimiento y una invitación a la evolución a nuestra mejor versión. Ujú. Nos orienta, por eso me gusta mucho el nombre de este seminario, ¿no? Y suelo decir que el eneagrama es un mapa y una brújula. ¿No? No solo nos ayuda a localizarnos, ¿no? Como usted está aquí, usted es un tipo de personalidad 1 o un tipo de personalidad 8 o un tipo de personalidad 9, ¿no? Como se suele ver en el eneagrama, sino hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? En qué orientación caminar para lograr nuestra mejor versión y el despliegue de todos los talentos, ¿verdad? Y el despliegue de nuestro ser. Entonces, el tema es cómo incorporamos cada persona, cada responsable de la educación, el eneagrama en nuestra práctica docente, ¿verdad? Nuestra práctica educativa o nuestra práctica de gestión en la educación. Ujú. Ahí está el quid o un quid de la cuestión. ¿No? Y, y yo creo que sí ayuda mucho a entender la diversidad, a facilitar las relaciones, a empatizar más con colegas, con padres, familias, con los propios alumnos, con las autoridades, porque entendemos nuestro propio lenguaje y el lenguaje del otro, que a veces no es mi mismo lenguaje. Podemos hablar el mismo idioma, pero en códigos diferentes según nuestra personalidad. Y el eneagrama nos ayuda para eso.